En informativo NTR. Entrevista. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa al senador Manuel Añorbe, líder de la bancada del PRI en el Senado de la República. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Como siempre, Guillermo, con mucho aprecio y afecto y siempre a tus órdenes. Manuel, se aprobó en el Senado de la República la ley contra la extorsión. ¿Qué opinas de esta ley? ¿Cuáles son sus alcances, Manuel? Sí, déjame decirte que el grupo parlamentario del PRI votó a favor en el Senado de la República. Esto es un tema muy importante porque lastima la economía, la tranquilidad de miles de mexicanos y de mexicanas en todo el país. Es una nueva ley general de extorsión que establece por primera vez, mi estimado Guillermo, un tipo penal único en todo el país. Es una pena base de 15 a 25 años, porque todas las legislaciones tenían penalidades totalmente distintas. Tiene una novedad de la minuta que nos habían mandado de Cámara de Diputados. Por ejemplo, se protege la identidad y datos personales de quien es víctima en todo el proceso, y ni siquiera un audio de voz para poder identificar a quien valientemente denuncie este tipo de delito que tanto lastima, repito, a la sociedad. Esto es muy importante porque, pues, como está la ley todavía vigente, pues la víctima después no puede hacer una denuncia, o sea, no puede dar la cara, porque obviamente los delincuentes van sobre su familia, sus hijos, su negocio, y al final de cuentas es un delito que no concluye en un proceso penal, para ponerte un ejemplo muy clara. También ya existe penalidades adicionales para quien en los reclusorios, que es muy común el delito de extorsión telefónica, pueda introducir teléfonos a los reclusorios y utilicen este mecanismo para estar chantajeando y extorsionando y hasta secuestrando a familias mexicanas. También se regresó la penalidad a los servidores públicos. ¿Por qué digo se regresó? Porque en Cámara de Diputados, en una reserva, habían disminuido la penalidad en el sentido de que un servidor público encubra o no denuncie una extorsión. Habían bajado muchísimo la penalidad y ahora nuevamente se regresa de 10 a 20 años de cárcel, donde corregimos la minuta de Cámara de Diputados. También ya existe, ayer fue una reserva que se presentó con puntualidad, el hecho de que si existe extorsión y bastante clarificada en términos del sistema telefónico que se utilice, pues inmediatamente cancelar vía el servicio telefónico con las compañías telefónicas de México este servicio de identificación de extorsión por parte de llamadas de teléfonos celulares y hacerlo en automático. También en este sentido se ponen penas adicionales al famoso extorsión de los montacoches de 15 a 42 años, que es desgraciadamente algo muy recurrente en las ciudades, los montacoches, para amedrentar, asustar, extorsionar a quienes tienen un accidente, entre comillas, y en ese momento le echan un montón de estos bandidos, ladrones, y están extorsionando inclusive jovencitos, jovencitas, señoras, pues, que son los más vulnerables en este tipo de accidentes. Es un avance lo que se tiene, porque es importante cuidar a la víctima, que la víctima se sienta protegida, y en este caso solamente te doy un dato. En 9 meses del 2025 es un delito, pues, que afecta de manera permanente a muchísima ciudadanía que genera empleo, que tiene un negocio, que quiere vivir en paz, sin violencia y sobre todo sin extorsión. Insisto,
Uno de los avances más importantes es que se establece un tipo penal único en todo el país. Tiene muchas ventajas, mi estimado Guillermo, por eso el PRI votó a favor. Déjame decirte una desventaja, que de nosotros insistimos a través de la senadora Carolina Villano desde comisiones, que se le diera un techo presupuestal, obviamente, a toda esta implementación, y que se le asignara este techo presupuestal, pues, para poder ser más eficientes y eficaces en todo este alcance de la nueva ley de extorsión, Guillermo. Pero al final de cuentas, bueno, pues es un avance, y esto también obliga a crear unidades especializadas en extorsión, con ministerios públicos, policías capacitados, analistas capacitados, pero aquí es donde nosotros pedimos que hubiera un presupuesto para implementarse este tipo de unidades especializadas en extorsión, y no solamente que se cuelguen de lo que las fiscalías, sobre todo en los estados, ya tienen. Aquí no lo aceptó Morena, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo que así sea. Si no, solo a veces quedan este tipo de modificaciones a la ley como buenas intenciones, y esto se debe de reflejar con un presupuesto asignado puntual para crear este tipo de unidades especializadas. Y uno de los temas también aquí es que se debe de reforzar muy claramente, y así quedó, el riesgo de validar pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos. O sea, esto es muy importante, y al final de cuentas yo estoy convencido también que la reparación del daño queda elevada a pena pública obligatoria. Es una nueva ley de extorsión necesaria, aunque sí seguimos insistiendo en el PRI que debe de haber un presupuesto propio para unidades especializadas, insisto, sobre todo en las fiscalías de los estados, donde está pues débil la persecución del delito de extorsión todavía, mi estimado Guillermo. Es un avance, y es un avance muy importante que la sociedad está pidiendo de manera recurrente, porque tú lo sabes, le hablan por teléfono a tu hijo, a tu esposa, te hablan a ti, fingen la voz, y desgraciadamente pues quedaba pues prácticamente sin sanción este tipo de extorsión. Hoy no solamente hay penas muy elevadas, sino que hay agravantes a quien de una manera fraudulenta o dentro del crimen organizado se preste a este tipo de extorsión, siendo funcionario público, policía, ex policía, y obviamente la aplicación de la ley. Y lo más importante, cuidar a la víctima. Este es el gran avance, que la víctima no dé la cara. Te lo vuelvo a insistir porque es muy importante para tu auditorio que lo escuche, que puedan denunciar con tranquilidad, que no van a dar nunca sus datos personales quien ha sido víctima, y pues tenga la fuerza y la valentía de denunciar un delito de extorsión, mi estimado Guillermo. Yo lo veo, yo lo vi muy bien, y el PRI votó a favor. El delito de extorsión es uno de los más graves que enfrenta el país. El propio gobierno ha reconocido que no disminuyen las extorsiones y su incapacidad para combatirlo. Te pregunto, senador Manuel Añorbe, ¿es suficiente esta ley para enfrentar el problema? Mira, eh, debemos de pensar en positivo, mi estimado Guillermo. O sea, es importante esta ley para empezar a combatirla puntualmente y de veras, valga la expresión muy mexicana. Es muy importante. Ahora, yo lo que siento, porque así dimos este debate, es que para que se concrete y baje esta aplicación de la ley, se requiere adicionalmente, insisto, unidades especializadas en extorsión, con ministerios públicos, policías, analistas capacitados, en fin, agentes especializados en este tema. Y bueno, para esto se requieren recursos económicos adicionales, y Morena no quiso asignarle un presupuesto. Ahora, se avanza. Por supuesto que se avanza de lo que tenemos, o la disparidad, Guillermo, que existía
bueno, todavía existe, pero esto ya va a cambiar en unas semanas, cuando ya se haga la declaratoria oficial de esta reforma, pues ya establecer por primera vez un tipo penal único en todo el país es un gran avance, como base de 15 a 25 años. Y obviamente se requiere la difusión, se requiere que entienda el aparato de justicia cómo se debe aplicar la ley, los jueces, y sobre todo que la gente tenga confianza. También se requiere una gran campaña publicitaria por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales para que la gente tenga confianza y denuncie y sepan la garantía que tienen de denunciar una extorsión de aquel que llega a tu negocio a pedirte cuota, porque eso es lo que lastima, Guillermo. Yo te lo digo porque esto sucede en mi estado y sucede en muchos estados, en todos los estados del país, desgraciadamente, que piden una cuota a un modesto negocio que le están dando 300 pesos diarios, que prácticamente es la ganancia que reciben pues, para poder vivir y llevarle de comer a sus hijos, y no denuncian porque los asesinan, o sea, extorsionan a su familia. La denuncia, así como está la ley todavía vigente, no esta que aprobamos, como está la ley, pues nadie denuncia, Guillermo, y ni siquiera está en las estadísticas, pues porque ponen en peligro su vida. En los tianguis, cuando llegan los delincuentes a pedir la cuota diaria, ¿tú crees que va a haber alguien y denuncia? Pues claro que no, porque ahí mismo los masacran. O sea, esta es la realidad de México. Esta ley, creo yo, que es por primera vez un avance contra la extorsión que tanto lastima a los mexicanos. Es un gran avance, insisto. Cuidar a la víctima fue algo de un gran debate que se dio, pero sí se requiere que quienes pueden ser víctimas sepan que pueden denunciar y no van a caer en manos de la delincuencia organizada. Por eso insistió el PRI en una unidad especializada en extorsión, porque se requiere capacitar a los ministerios públicos, a los policías, etcétera, y que sepan que si se coluden con los extorsionadores, pues tendrán penas adicionales y obviamente toda la aplicación de la ley. Estamos hablando que recibirían de 10 a 20 años más de penas adicionales, que puede llegar hasta 42 años, entre el agravante de extorsión más las penas adicionales. Insisto, es un paso, Guillermo, no es para tirar campanas al vuelo, ahora hay que aplicarlo, hay que hacerlo correctamente por parte de las instancias de procuración de justicia, mi estimado Guillermo. Es un paso adelante. Con esto nos quedamos. Senador Manuel Añorbe, líder de la bancada del PRI en el Senado de la República, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenos días, Guillermo, con el afecto de toda la vida. Buen día a tu auditorio también. Gracias, muchas gracias nuevamente, Manuel Añorbe. Muy buenos días.